pero siempre me muevo según lo que el Espíritu me inquieta hacer en el momento. Quiero hablarle de una historia interesante. En esta historia nos habla de la vida del profeta Elías. Elías, Dios lo preserva y lo usa en un momento histórico, donde antes que él, en el tiempo cuando reinaba Ela, Sinri y Onri, no se menciona en los días de los reinados de ellos, de Ela, de Sinri, de Onri, algún profeta. Elías le tocó ser profeta en el tiempo peor, el más malo para aquel entonces que los reyes hayan enfrentado. O sea, que los profetas hayan enfrentado, perdón. Y a Elías le tocó en el tiempo del reinado de Acab y Jezabel. La historia nos presenta que Elías subió en un torbellino al cielo, vuelto en carros de fuego, a caballo. Y esto fue una profecía que el libro de Malaquías mencionó. Él fue quien predijo y profetizó un hambre en el país. Por la palabra de él. Y esto fue lo que él expresó. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que lo motiva a traer esta palabra tan importante y que la desata proféticamente sobre Israel, lo motivó la falsa religión que proyectaba Jezabel y que había introducido esta falsa religión en la tierra, aún hasta donde estaba el profeta Elías. En el reinado de Onri, la historia dice que fue corto. El error de Onri en su reinado fue que estableció una alianza con la Fenicia del norte y casó a Acab con Jezabel. Y Jezabel se trajo su culto, el de Baal Melcart, la deidad cananea. Jezabel trajo su culto religioso
a Israel. El error fue este matrimonio que se juntó haciendo un yugo desigual por culpa de Onri. Y esto trajo una apostasía sobre Israel, sobre todo Judá. Y la Biblia relata que Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, a los cultos verdaderos, a quemar, a destruir los altares de Jehová Dios de los ejércitos. En medio de este proceso, cuando Elías profetiza esa poderosa palabra, vive Jehová Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Elías recibe la orden de Dios de ir al arroyo Querí y esconderse allí. Cuando me di a la tarea de investigar, ya que se predica mucho de esto, pero nadie arroja luz, y me di a la tarea de buscar aquí y allá por qué Dios lo envía al arroyo Querí. Cuando leo, encuentro que se cree que este era uno de los torrentes que descendían hasta el valle del Jordán, formando a su paso escarpados, desfiladeros, con numerosas oscuras cavernas, donde el profeta podía usar fácilmente para pasar desapercibido. Para pasar desapercibido. Y aquí vemos por qué él llegó a ese lugar. En unas cavernas donde esas torrentes de agua bajaban. Y allí los cuervos le llevaban el sustento del pan y de la carne. Cuando seguimos leyendo, mientras él estaba allí escondido, Acab lo estaba buscando en su reino y a través de las naciones. Luego Dios le ordena al profeta Elías a que se trasladase al norte, a la ciudad de Serepta. Allí es donde hay una viuda que estaba haciendo su última comida, recogiendo unos leños para hacer su último bocado de comida para ella y su hijo y morir. Serepta estaba situada entre Sidón y Tiro. Allí posó, se estableció, mientras acá lo buscaba, en casa de una viuda. Y Dios le alimentó a los tres, al hijo, al profeta y a la viuda, milagrosamente. Allí Dios lo mantuvo. Luego de ahí, Dios lo envía a enfrentar
en un reto, cuando Dios le dice, regresa a Israel para hacer un desafío del verdadero Dios. ¡Wow! Y allí es donde vemos lo sucedido en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal. Cuando leo la Biblia y escudriño y busco, veo que eran 850 profetas, pero 400 de ellos no relata la Biblia que estaban allí. Lo que quiere decir que no estaban, y que puede ser que Jezabel no lo permitió. Pero hubieron alta jerarquía que fueron testigos de lo que allí sucedió. Lo único que quería el profeta Elías era que el culto a Dios volviera a restaurarse. Que el culto a Dios volviera a ser lo que era antes. Volviera a resucitar y establecer el control de lo que se había perdido. A través de los tiempos, a través de las generaciones, han habido grandes batallas por la verdad. Grandes situaciones eclesiásticas, muchos que se desvían y otros que entran en la gran batalla de contrarrestar lo que es la apostasía, que es divorciarse de la verdad. Y cuando una iglesia también entra en lo que es la frialdad, la mundanalidad, la tibieza de estar en dos aguas, que eso es otra cosa. Pero cuando entra la falsa adoración, cuando comienzan a eliminar lo que es de Dios, cuando comienza con la sutileza satánica el diablo a operar dentro de cuerpos de personas eclesiásticas para desaparecer las cosas más importantes en la Biblia, según está escrito, y para que el pueblo sea fusilado catastróficamente y masacrado por la mentira, por la apostasía, y para llevarlos a una infidelidad hacia Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso quiero comparar esto con este tiempo, donde Jezabel sigue matando profetas, donde Acab sigue eliminando los altares de Dios. Por eso quiero compartir contigo en esta madrugada del tiempo en que vivimos profético. Dice que te levantes tú que estás durmiendo y te alumbrará Cristo. Y dice el apóstol Pablo que no contriste el Espíritu Santo de Dios, se lo dijo a la iglesia de Éfeso, por la cual fuiste sellado para el día de la redención. Por eso es que Cristo habla del pastor en el libro de Juan, del pastor malo y el pastor bueno. Por eso Ezequiel, en uno de sus capítulos, impresionantemente se dirige hacia el pastorado malo y corrupto y el liderato perverso que reinaba en aquella época en Israel, que llevó a la iglesia a la apostasía más brutal y a desviarla de todo el sentido de la palabra común de la santidad de Dios. Y es lo que está ocurriendo ahora con la nueva era, con el G12, con el espíritu que reina en los púlpitos grandes y eclesiásticos a nivel mundial. Esto no es en Puerto Rico. Este espíritu está en el Caribe. Este espíritu está en el canal de enlace.
Ellos son los promulgores más brutales de lo que es la apostasía. Esto está en el canal de aquí de la zona metropolitana en Guaynabo. Ellos son los que promueven la corrupción a nivel de la apostasía, pero terrible ese canal. Todos los apóstatas han pisado ese lugar. Voy más lejos. Uno de los templos más impresionantes que trajo la apostasía a Puerto Rico, pero antes de ese templo, que el pastor o ese apóstol se encuentra ahora mismo en Texas, fue Fuentes de Agua Viva. ¿Sabe el dinero que se recolectó ahí? Millones, miles. ¿Sabe la gente que se sentó ahí en el esqueleto que está allí ahora? Senadores, gente de la Cámara, abogados, políticos, gobernadores, presidentes de concilios importantes en Puerto Rico a nivel pentecostal, cantantes y adoradores importantes que cayeron en esa trampa del diablo, canales de televisión y dueños de canales de radio, todos han pisado ese lugar. Cuando vino el huracán, lo desbarató. No cabe la menor duda de que Dios le dio contra el piso, lo eliminó, lo derribó, lo dejó hecho pedazo. Aquel lugar que se proyectó como una torre de oración, aquel lugar que se proyectó el templo como un lugar de restauración, en el futuro ese esqueleto que está allí va a revivir, y ese edificio que está allí va a revivir, pero no es para una torre de oración, porque nunca fue una torre de oración. Nunca. El pueblo fue engañado de una forma impresionante. Allí van a haber apartamentos ahora. Y el lugar del esqueleto va a ser un centro comercial. ¿Qué le parece? A través de los años, a través de los tiempos, eso fue lo que logró Jezabel: exterminar los lugares de Dios, para hacer lo que hizo con Nabot: sembrar legumbre, jardines, y eliminar a los que guardaban esa palabra. Hoy vemos cómo el país se debate. Cuando miramos la cadena del milagro, muy buena con Gille, no podemos olvidar, prohibido olvidar, fue la cadena del milagro quien introdujo a herejes en la palabra. Si usted no lo sabía, se lo voy a recordar. ¿Se acuerdan de Carlos Ortiz? Él fue el precursor de la nueva era y la prosperidad, y tenía su programa en la cadena del milagro. Para refrescarle la memoria, Carlos Ortiz murió, cayó muerto, pero él fue la persona. ¿Sabe quién estaba allí? Yo puedo mencionarle todos los que estaban allí de la nueva era. La cadena del milagro había un elenco de programadores con iglesias como Nahum Rosario, que eran precursores de la nueva era, de la falsa prosperidad, y tuvieron años en ese canal. Hay un mal en Puerto Rico, y el mal que hay en el país es cuando vemos a un hombre y lo adoramos, hacemos un ídolo de él, y no reconocemos
los errores caóticos que trajeron consecuencias a través de los años. Por eso fue que entraron en batallas en aquel entonces la fraternidad pastoral, que detuvieron a Guille para que él no fuera al culto a dar la campaña con fuente de agua viva. Yo estoy hablando de historia, para los que no conocen la historia. Pero ese liderato que le prohibió fue el mismo que luego entró. Todo ese mismo liderato que le prohibió, todos entraron. Y se cumplió lo que Guille me dijo. Me dijo, me lo prohibieron a mí, pero todos ellos van a entrar. Y así mismo fue, todos ellos entraron. Todos ellos predicaron ahí. El problema está cuando tú haces alianza con alguien que está distorsionando la palabra, que le ha quitado la palabra y que simplemente no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Y esa esperanza tan grande se la quitan al público, que es real y es verdadera. A través de los años, como un mensaje que yo estaba oyendo de otro predicador internacional, cuando estaba atacando a los que tenían carro, a los que tenían casa, cara y dinero, y estaba atacando a los de la prosperidad, y atacó a Enlace por lo que ellos poseían. Pero este mismo predicador tenía una casa que valía $1,000,000. Y este mismo predicador que lo estaba juzgando ahora tenía terrenos, cuánta cosa. Pero como lo perdió todo, pues ahora te predico un mensaje en contra. Claro, ahora no tiene nada. Cuando yo veo todo esto, en lo que está ocurriendo, lo que la gente aplaude, cuando todo el mundo se levanta y danzan y brincan, como cuando vemos la profecía de este cantante famoso, a quien yo lo aprecio mucho, pero está distorsionando su mensaje en los lugares y sus profecías. Cuando le profetiza a este rapero y le dice que va a ser punta de lanza, que así Dios le dijo, y lo exalta y lo sube cuando el hombre tenía 2 mujeres preñadas a la misma vez. Cuando yo veo todas estas locuras, todos estos sendos disparates proféticos, y cuando yo veo ese grupo grande en Venezuela profetizando a favor de Maduro, y cuando yo veo un pastorado aplaudiendo todo de Donald Trump, y porque simplemente está con Israel, y porque firmó lo de Golán, y porque le dio la capital de Jerusalén, una cosa no tiene que ver con todo lo que él es. Él simplemente ha cumplido unas cosas que están ahí, pero lo otro ha sido de todo lo peor. Entonces, si el hombre está en esa dirección y decimos que entonces es de Dios y porque simplemente firmó lo de Golán, pues entonces Ricky Martin es de Dios, porque ha hecho muchas obras buenas también. No, nosotros tenemos que entender algo, que una cosa es azúcar y la otra cosa es sal. Una cosa es la luz y la otra cosa son las tinieblas. Y se nos olvidó el libro de Apocalipsis cuando Dios sentencia a las 5 iglesias. Eran 7, pero a 5 de ellas le habla terrible. Le habla de lo malo, más le habla de lo bueno. Y así es que yo desgloso a la gente con lo bueno y lo malo. No lo puedo meter en un cajón de lo bueno cuando no ha sido bueno. Aunque haga cosas buenas, le aplaudo lo bueno, pero la mitad es mala.
Y gloria a Dios. Y lo que lo cubre al presidente de Estados Unidos es lo que hace con Israel. Por eso está ahí todavía. Si no, ya estuviera eliminado. Eliminado con la vida corrupta que vivió. Y cómo ganó las elecciones. Cuando tú miras todo lo que ha estado ahí todo el tiempo, todas esas evidencias todo el tiempo. Wow, es un caos. ¿Cómo se ha levantado en contra de Puerto Rico? Es una amenaza. ¿Y cómo vemos la condición? Estoy trayendo esto porque todo esto tiene que ver con la iglesia. Han habido presidentes que han quitado como Jezabel la oración. Gloria a Dios que por lo menos Donald Trump no lo ha hecho. Al contrario, la restableció con todas sus locuras y todos sus revoluces. Mira qué interesante está esto. Pero Puerto Rico, vemos la crisis que hubo con los populares. Cuando el que estaba pintó el Capitolio de Sodoma y Gomorra. Eso fue una tristeza que le dio a Dios en el corazón. Dios se entristeció de la forma más increíble que jamás. El día que yo vi el Capitolio pintado con la bandera de los gays, yo lloré. Las lágrimas. Me dio un mal de llanto porque vi a mi país con la bandera de Sodoma y Gomorra. ¿Quién lo iba a decir? Cuando allí está el escudo de la fe, del Cordero, de la Biblia. Cuando miramos eso, es algo horrible lo que ocurrió. Pasaron 2 años, 3, y vino María. Y puso el país patas arriba. Patas arriba. Porque nosotros no podemos olvidar, si el país se vuelve de espaldas a Dios y ofende a Dios, vienen días malos y terribles, que fue lo que pasó con el huracán María. Pero ahora tenemos un gobernador, Ricky Rosselló, el honorable Ricky Rosselló, a quien muchos pastores, ministerios evangélicos dimos el voto por cómo estaba el otro partido. Ahora vemos que el honorable Ricky Rosselló se está comportando como Acab. Como Acab. Y queda entredicho si la mujer, si su esposa piensa como él. Eso está por verse. ¿Quién aconseja y quiénes rodean al honorable gobernador de Puerto Rico, que se le ha metido en su cabeza a aprobar el aborto y a matar a un niño en el vientre de un menor? La ley del Senado 950, presentada por la señora Venegas Brown, hizo un referido a la Comisión de Asuntos a la Mujer. Pero no podemos olvidar la ley 246, que protege al menor con la potestad de sus padres. Esta ley 950 es una amenaza para la iglesia. Es una amenaza al desarrollo de la vida en una menor que comete un error. Es una amenaza para ese vientre, porque expone a la muchacha a hacer lo que le venga en gana.
sin que se le pueda dar un consejo espiritual o que un psicólogo la pueda orientar. Esta ley es darle muerte a una criatura sin el consentimiento de consejería espiritual y psicóloga y de los padres. Es una trampa del diablo para más adelante atentar aún con el culto a Dios. La Cámara y el Senado y la Iglesia no puede permitir que la agenda que tienen LGBT, de lesbianas y homosexuales, lleven a cabo lo que quieren. Amigas y amigos del señor honorable gobernador Ricky Rosselló. Eso es lo que le pasa a un gobernador cuando visita el Choliseo para ver y oír el vocabulario desastroso de la religión que presentó y proyectó el rapero en el Choliseo. Cuando dijo, esta es mi religión. Terrible. Y aquellas palabras que invitaban a los jóvenes a tener relaciones sexuales. Y como lo expresaba por atrás y por adelante, sumamente asqueroso por demás. Y ver que por 3 noches se abarrotó el lugar donde invitaba a la matanza, a los disparos, a la muerte. Entonces estamos en graves problemas, porque esos son los demonios que se van con el honorable gobernador de Puerto Rico para la casa. Esos demonios que se manifiestan en el Choliseo se fueron con él. Esos ideales para ganar el supuesto voto de la juventud. Por eso, cuando vemos la condición y vemos que los que llevan esta agenda están endemoniados, y estas personas que tienen una mente terrible por la conducta como ellos viven y quiénes son, es algo serio. Es algo serio contra la iglesia, aunque por otro lado la gente no obedece en la ley. Cuando hablo de las leyes estoy hablando de lo mismo te guían alcoholizado, lo mismo te venden marihuana en una esquina, te venden drogas, se comen el pare, el stock, rompen las reglas, rompen las leyes, y quien se va a quitar un hijo, el país como quiera le hace el aborto, siendo cristiano. Mate a ese niño o mate a esa niña. Eso lo he visto yo un montón de veces en gente cristiana. Pero si se queda la iglesia con los brazos cruzados, aunque haya una agenda detrás de ella, quizá con varios de esos líderes cristianos que son enemigos del PNP y son amigos de los populares, todo eso se envuelve ahí. Los años me han enseñado eso. Y por eso a veces no surgen las cosas como tienen que surgir. Y por eso a veces Dios no obra como tiene que obrar. Por la injusticia aún en el ámbito eclesiástico. Según digo una cosa, digo la otra. Por eso hay que hacer un juicio correcto. Lo digo por mí mismo. En el año 2000, cuando aquella frape, aquella fraternidad, que yo fui a visitarla, cuando se levantó el diablo contra mí, con todo, yo fui a hablar con ellos
Ellos se levantaron, me abrazaron, me dieron la mano y cuando di la espalda me fusilaron. Esa es la verdad. Y por eso es que estoy hablando así. He sobrevivido por la misericordia de Dios a través de los años. Pero hay que visualizar bien las cosas. ¿Quiénes se van a postular? Alessandra Lúgaro, Carmen Yulín, y todavía no sabemos quién prevalece en el Partido Popular. ¿O qué va a pasar con Carmen Yulín? Y con el Partido Popular y las reuniones que van a venir pronto por ahí. Y lo que de momento va a explotar. Estamos hablando que estas dos mujeres no son nada bueno para el país. Son enemigas de Dios. Aunque están rodeadas de cristianas y de pastores cristianos. Como en Venezuela. Yo los puedo mencionar por nombre. Ese es el problema que hay. Por eso es que a veces se tranca todo. Y por eso es que a veces se detiene la bendición. Porque no se sabe la hora que es. Y hay quienes te están proyectando una cosa cuando son malos. Y Ricky se disfrazó. Y ahora es que se está viendo el muchacho. La Biblia lo dice. Con aquellos jóvenes que gobernaron Israel, que corrompieron a Israel, eran jóvenes. Y los consejeros que tenían eran jóvenes. Le subieron los impuestos al pueblo y apretaron al pueblo. Y dice la Biblia que levantaron imágenes y le sirvieron a Baal. Aquí yo estoy hablando la Biblia. Hay que orar a ver quién Dios va a poner al frente. Pero la elección va a ser bien difícil para la iglesia en Puerto Rico. Y si se le va a dar la espalda a Ricky para dársela a Carmen Yulín, peor. A Lúgaro, súper peor. O sea que hay una crisis. Se está avecinando esa crisis. Y por eso la iglesia tiene que orar. Porque va a ser seria la cosa. Muy seria. Muy seria. Pero de todos los peores hay que coger al mejorcito. Pero no al peor. Pero mientras tanto la iglesia depende de Dios. Por eso no podemos olvidar la oración. Por eso el profeta Elías, cuando enfrentó la apostasía, Dios lo llevó al arroyo Querí, en aquellas cavernas. Y lo sostenía con pan y lo movía de lugar en lugar. Y es lo que Dios va a hacer con la gente, con los pastores que se han mantenido, con los ministerios que no han vendido la palabra, con aquellos que cuando vengan días de crisis malos, tiemble la tierra o entre un maremoto en alguna esquina en Puerto Rico o surja algo inesperado, Dios va a proteger lo suyo. Va a guardar a aquellos que le han sabido honrar. Va a cuidar de aquellos que han sabido ser sus amigos. Y Dios bendiga el liderato honesto de fraternidades y pastores honestos, porque no todos son honestos. Y no todos los evangelistas son honestos. Estoy hablando aquí en blanco y negro. Aunque yo quiera aplaudirlos a todos, yo sé lo que estoy hablando. Pero si obran con justicia y con verdad, Dios puede poner su mano. Y Jehová bendiga a Rivera Chá. Sí, Señor. Y a Carlos Johnny Méndez por honrar a la iglesia. Que Dios le dé salud a todos los que lo hagan en la Cámara y en el Senado. A todos los que respeten la ley de Dios, la ley de vida. Que Jehová le dé vida a ellos y a sus casas. Esa es la palabra que declaro aquí por la forma como han obrado. Y Ricky, que se amarre bien los pantalones. Porque si se mete con la iglesia, Dios lo va a sacudir. Dios lo va a sacudir de la forma más brutal que todo Puerto Rico lo va a ver. Apúntenlo hoy y separen la fecha. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Tú que eres el Dios grande como el profeta Elías habló.
y con el poder de la palabra que tú me la has entregado en las manos, en las victorias que me has dado a través de los años, que he visto tu mano y tu poder en acción siempre, y me has guardado y me has librado de los demonios, del diablo y del mismo infierno. Voy a ti con respeto y con temor, declarando que esta palabra sea un hecho, que tú bendigas a los que están aquí, a los que te aman, a los que te respetan aún no siendo cristianos, aquellos alcaldes que valorizan y respetan, senadores y cámaras que aún no siendo cristianos respetan. Yo te pido en esta hora que el temor sea sobre nuestra isla, que tú guardes y protejas nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Limpia la casa y no permita que los demonios ganen, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, Dios te bendiga, pero antes, estas fueron las cartas que nos llegaron hoy. Me llegó la carta rapidito aquí de Evelyn Ortiz. Gracias, Evelyn. De Arizona. De la Florida, María. Anderson, de Massachusetts. Ricardo, de Portland. Rogelio, de New Jersey. Damari, de Pensilvania. Marta Alicea, de Pensilvania. Luis Coto, de Pensilvania. María Rivera, de la Florida. Ruth Nelly, de California. Gracias. Y Rubén, de Kissimmee. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias. Mañana empaco. El martes sale. Miércoles, perdón. Sale esta mercancía para allá, para sus casas. Hoy, creo que hoy es martes, miércoles. Bueno, la cosa es que mañana la preparo y sale al otro día. Para que estén pendientes a toda la gente que está colaborando y ayudándonos. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Se lo voy a decir a este grupo. Gracias. Le pedí al Señor $30,000. 30,000. Le estoy pidiendo 30,000. Tengo en mi corazón, hacer algo que no puedo decirlo aquí. Si es de Dios se va a dar. Que no ha hecho nadie en Puerto Rico. Nadie. Cuando digo nadie, nadie. No lo han hecho los concilios. No lo han hecho los evangelistas. No he visto a nadie los años que llevo. Y no sé por qué a mí me ha dado con eso. Llevo una semana. Estoy esperando. Pero ahora mismo sentí decirlo. Con $30,000. Es la cantidad que quiero. Para hacerlo. Un centavo de eso no lo voy a tocar. Pero si Dios lo pone en mis manos, va a impactar lo que es. A todo el país. A todo el país. Yo sé que el diablo no va a querer esto. Los demonios menos. Los enemigos menos de la iglesia. Pero si recibo esta bendición económica, para lo que voy a hacer, si el pueblo me lleva a eso, y esos 30 pueden ser 30 personas que me den 1,000. Y si entran 10 adelante, comienzo a hacerlo con los 10. Si entran 10 adelante. Y hay quien los puede dar. Pueden aparecer 6 personas de 5,000. Y ahí están los 30,000. Porque lo hay. Ahí los hay.
No hay una cosa más grande en esta vida que darle a Dios para la obra de Él. Y yo lo estoy llamando los campeones de Dios. Y voy a comparar a estas personas con los guerreros de David. Cuando el salmista David tenía los que peleaban por él, dice que uno, la espada se le pegó en la mano y el otro mató varios leones. Eran guerreros los que él tenía, gente de Dios. Y ojalá y los hayan, que el dinero para ellos sea nada. Ojalá y lo reciba en mis manos. Ojalá y Dios toque a esas personas. Ojalá. Estamos orando por el local. Pero este dinero es para esta otra cosa. Es para lo que quiero hacer. Yo sé que cuando hayan oídos demoníacos van a atacar. Y esa va a ser la evidencia más grande. Pero si entra, se van a acordar. Y yo sé que Dios los va a bendecir. Y que jamás Dios les va a abandonar. Porque trabajar para Dios es lo más grande que hay. Jehová los bendiga, Jehová los guarde, Jehová los cuide. Que la presencia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y ojalá y aparezca ese dinero. Dios me los bendiga a todos. Y Dios me los cuide. Shalom.